Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente a ustedes, a sus familias, allí en cada uno de sus hogares, en sus casas o en el lugar donde se encuentre. Vamos a compartir un mensaje de la palabra, así que le pido que por favor aliste la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 4. Vamos a ver un video de introducción y ya comenzamos con esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, capítulo 19 y verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos permites hoy compartir, Señor, sabiendo que tu palabra, como siempre, es la que edifica, cambia y transforma nuestras vidas. Yo te pido que hoy tu precioso Espíritu Santo descienda en cada vida, en cada hogar, Señor, que hoy está recibiendo esta palabra, y especialmente en mi vida que la voy a enseñar. Sé que tú has ministrado y seguirás ministrando mi vida a través de esta enseñanza. Así que todo lo que hacemos hoy, todo lo que pedimos, todo lo hacemos en el poder del nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, uno leyendo esta porción de la palabra, refleja a una persona que está pasando por un momento difícil en su vida. Puede ser tan difícil el momento que está pasando en su vida que desea morirse, le pide a Jehová que le quite la vida. O sea, puede mirar uno el nivel en el cual esta persona se encuentra para querer morirse. Y de pronto muchas veces nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles también, que en un momento deseamos no estar más, que esto se acabe, que esto termine. Y muy seguramente de pronto has dicho: Señor, me quiero morir, me quiero ir, me quiero quitar la vida, o quítame la vida, llévame ya, no quiero estar más acá, no quiero sufrir. Este es el reflejo de un hombre que está sufriendo, de una persona que está desesperada, desanimada, queriendo terminar ya con la existencia de su vida. Pero ¿sabes qué es lo tremendo de esto? Lo tremendo es que estas palabras son de un hombre que ha sido usado poderosamente por el Señor, un hombre que ha sido poderosamente usado por Dios. Y cuando uno lee el contexto de todo esto, no entiende por qué esta persona está en este momento y pasando por esta situación difícil. Esta persona, la que está hablando aquí, es el profeta Elías. Ahora voy a hacer esta introducción y quiero que te concentres en esta introducción, porque después de esta introducción voy con mis puntos y tengo que ir muy rápido porque debo concluir bien este mensaje. Esta introducción quiero que te concentres porque quiero mostrarte la vida de aquella persona que hoy llega a este punto de querer morirse. Así que estamos hablando del profeta Elías. Entonces, entendiendo, ya había una división del reino, entonces estamos hablando del pueblo de Israel. En ese momento estábamos bajo la monarquía de los reyes, y cuando se establecían reyes sobre el pueblo, también Dios establecía profetas. Este es un reinado, en esa época está reinando un rey en Israel que se llama el rey Acab. Este rey Acab es un rey muy malo. Es un rey que ha hecho las cosas malas, sus antepasados lo habían hecho mal, ahora lo estaba haciendo peor. Era un rey muy malo, dice la palabra de Dios. Era tan malo que el Señor les había prohibido que se unieran a pueblos paganos. Sin embargo, él se va a los sidonios y de allí escoge a una mujer para vivir con ella y casarse con ella. Y se llama Jezabel, un instrumento del diablo tremenda, una mujer diabólica. Y él se une a esta mujer. Y esta mujer, pues su Dios y sus ídolos son Baal, peor. Ella le ora a Baal y Baal es su Dios. Entonces trae también e influye al rey Acab para que él termine adorando a este demonio, a este ídolo Baal. Así que el rey Acab, aún en Samaria, construye un templo para este ídolo. Y empieza a adorar a este ídolo y lleva al pueblo de Dios a adorar a Baal peor también.
Entonces todos empiezan a desviarse del verdadero Dios, de la adoración al verdadero Dios, para un Dios pagano, un Dios Baal. Así que empieza esto y el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor se aira contra el pueblo. Y entonces, en medio del reinado de Acab, el profeta regente para esa época era el profeta Elías. Así que el Señor envía a Elías a llevar un mensaje al pueblo de Israel y a llevar un mensaje al rey en ese momento. Entonces le dice, llega el profeta Elías, donde el rey Acab, y le dice, tú te has portado mal. Tú te has apartado de Dios, has apartado al pueblo de Dios. Ahora se rinden ante Baal. ¿Por qué? Porque ustedes confían en que Baal es el que sostiene y sustenta su vida. Entonces el Señor dice así, que de aquí en adelante no volverá a llover hasta que el Señor no envíe palabra nuevamente por mí, y volverá a llover y a salir rocío sobre esta tierra. Entonces el Señor viene con una palabra fuerte. Ahora, ¿por qué Dios obra de esta manera? Dios es un Dios perfecto, hermano. El Señor le dice, no va a volver a llover sobre esta tierra porque ese Dios, ese Baal peor, ese Dios de los sidonios, ese Dios que ahora está en Samaria, ese Dios al cual el pueblo ha volteado su corazón, era el Dios, o ellos lo conocían como el Dios de los truenos, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad y el Dios del fuego. O sea, lo que estaba diciendo era que el pueblo confiaba en que ese Dios era el que les enviaba la lluvia, era el que les tenía los sembrados, era el que les tenía el fuego. Ellos dependían totalmente de ese. Entonces el Señor dice, como ese es su Dios, el que les envía la lluvia, entonces por mi boca no volverá a llover, dice Elías, sino hasta cuando el Señor me venga. Entonces el Señor le dice a Elías, Elías, ahora apártate, ve y escóndete. Y lo lleva a un arroyo que está frente al Jordán y le dice, quédate allí. Ahora, entiende algo. Cuando Dios te envía y te dice apártate y escóndete, cuando es la dirección de Dios, hay que hacerlo. Una cosa es cuando el Señor te dice apártate, y otra cosa es cuando tú te quieres apartar por ti mismo, que eso lo vamos a ver más adelante. El Señor le dice apártate y lo lleva a este arroyo de Querit, ahí frente al Jordán. ¿Por qué? Porque allí nunca lo irían a buscar. Era un lugar inhóspito donde no se puede hacer nada, donde no puede ir a vivir nadie. Entonces le dice, ¿por qué lo manda allí? Porque muy seguramente cuando ellos empiecen a clamar a su Dios Baal, no vendría lluvia, porque la lluvia viene solo de Dios. No vendría, la cosecha se iba a acabar, iban a sufrir hambre. Entonces en ese momento irían a buscar a Elías. Entonces el Señor le dijo, vete allí porque allí nunca te irán a buscar. Y tú puedes ver más adelante en el libro de Reyes que lo buscaron por todas las naciones y nunca lo encontraron, porque no se imaginaban que Dios lo había llevado a un lugar donde nadie viviría. ¿Pero por qué Dios lo llevó allí? Porque el Señor le dijo, yo te sustentaré y yo te alimentaré. Enviaré cuervos en la mañana y en la tarde que te lleven pan y te lleven carne. Y así fue. El Señor lo llevó al arroyo de Querit frente al Jordán y allí lo sostuvo. Y dice la palabra de Dios que Dios enviaba cuervos en la mañana con pan recién horneado y carne, y por la tarde pan y carne, y le decía, y bebe del arroyo. Ahora, hago aquí un primer paréntesis, hermano. Yo no sé qué situación puedas estar pasando hoy, qué dificultad haya hoy en tu vida, que tú dices es imposible, no lo puedo lograr. Quizás tienes una deuda impagable, quizás no tienes para poner a estudiar a tu hijo, quizás tu negocio viene mal, quizás tú sientes que todo se está acabando. Pero yo te digo algo, para Dios no hay nada imposible. Si Dios sustentó a Elías a través de los cuervos con pan y carne, ¿qué no podrá hacer por ti? Solamente confía en el Señor. Dios enviará cuervos y llevará lo que necesites para tu vida. Yo no sé si lo quieras recibir. Así que Elías está allí, pero cuando ya dejó de llover, entonces el arroyo se secó. Entonces el Señor le dijo, Elías, muévete de aquí porque aquí ya no hay sustento de agua. Vete a Sarepta de Sidón, y yo he ordenado a una viuda que te sustente. Elías, date cuenta, Elías se mueve bajo las órdenes de Dios. Todo lo que Dios le dice, Elías lo hace, y el respaldo de Dios está siempre allí. Así que Elías llega a Sarepta y allí efectivamente se encuentra con una viuda que está saliendo a coger agua. Entonces él le dice, oye, dame agua.
Ella cuando se va por agua le dice, pero también tráeme pan. Y ella dice, viva Jehová tu Dios, que yo no tengo pan, apenas tengo un puñado de harina en mi tinaja y un poquito de aceite en mi vasija. Y salía para preparar algo para mi hijo y para mí y después dejarnos morir. ¿Por qué? Porque el hambre había llegado a toda la región, porque no había agua, porque no alimento, no había sustento. Pero Dios envió para que hubiera vida y vida en abundancia. Porque yo te digo, donde tú estás, donde tú seas bendecido, los que estén a tu lado serán bendecidos. Así que esa obediencia de Elías lo que hizo fue traer vida para una familia que ya estaba a punto de morir. Y así lo hace ella. Ella va y le prepara comida a Elías. Y dice la palabra de Dios que Dios sustentó su vida, que la harina de su tinaja jamás menguó y que el aceite de su vasija tampoco menguó. Y yo te puedo decir hoy, confía en el Señor, porque esta palabra, si quieres recibirla, la harina de tu vasija, de tu tina, no disminuirá, ni el aceite de su vasija tampoco menguará, porque Dios te sustentará y Dios te sostendrá de su mano. Eso es lo que hace el Señor. Después de esto, vemos todo lo que está haciendo Dios a través de Elías. Después de esto, entonces el hijo de esta viuda muere. Imagínate, una viuda sola con su hijo. Ahora su hijo muere, se le va toda su esperanza. Pero gracias al Señor hay un hombre de Dios allí. Así que Elías coge al niño y ora, se echa 3 veces sobre él y le dice al Señor, Señor, devuélvele el alma a este niño. Y el Señor escucha la oración de Elías y trae nuevamente con vida a este niño, y Elías se lo entrega a esta mujer y dice, yo sé que Jehová está contigo porque has traído de vuelta a mi hijo. Así que yo te digo algo. Mientras uno sea obediente a Dios, cosas grandes sucederán. De pronto tú hoy puedes decir, hay muerte en mi casa. De pronto hay muerte espiritual en tu casa, en tu familia. Pero mientras tú sigas adelante, mientras tú sigas obedeciendo a Dios, Dios traerá con vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Así que llega este tiempo, mira todo lo que ha venido haciendo Elías poderosamente en el nombre del Señor. El Señor le dice, ya es tiempo de que regreses acá. Entonces él vuelve nuevamente a Acab. Cuando Acab lo ve, le dice, tú eres el que ha turbado al pueblo. Y Acab le dice, no, Elías le dice, no, el que ha turbado al pueblo eres tú, porque te has olvidado de Jehová, te has ido a los ídolos, a los paganos, y te has olvidado del verdadero Dios. Entonces Elías dice, reúne al pueblo y ven tú con el pueblo y trae a tus 400 profetas de Baal, tráelos aquí, porque hoy vamos a ver quién es el verdadero Dios. Entonces los traen ahí, el pueblo está reunido. Elías dice, hoy vamos a probar quién es Dios. Si ustedes quieren a Baal, sigan en pos de Baal, pero si confían en Dios, entonces sigan al Señor. Hoy vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Así que Elías le dice a los profetas de Baal, háganse a un lado y yo me haré al otro lado. Vamos a hacer un holocausto, vamos a preparar una hoguera, vamos a traer una víctima, un buey, vamos a ponerla, pero no vamos a poner fuego debajo del sacrificio, sino el fuego vendrá o de su Dios o de mi Dios. Así que ustedes preparen y pídanle a su Dios que descienda fuego y que consuma el holocausto. Entonces ustedes son locales, comiencen ustedes. Entonces ellos hacen eso, preparan la leña, preparan el buey, lo ponen ahí, y vienen los profetas de Baal y empiezan a clamar a Baal. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque recuerda que Baal, peor, era el Dios del fuego. Entonces dijo, como es el Dios del fuego, no demorará en enviar el fuego. Sin embargo, llegan ahí, dice la palabra de Dios, que desde la mañana hasta el mediodía no pasa nada. Ellos están clamando a Baal, pero no hay respuesta de su Dios. Entonces Elías empieza a burlarse. Elías dice, ¿dónde está su Dios? Seguramente se quedó dormido, o se fue de compras, o está haciendo alguna otra vuelta, porque no les escucha. Entonces ellos por presión empiezan a sajarse el cuerpo. Eso lo hacían antes. ¿Para qué? Para llamar la atención de su Dios. Pero sin embargo, chorreando sangre y todo, no pasó nada. Entonces Elías dijo, ahora vengan a mí. Cogió también allí en el holocausto, puso el buey, pero puso 12 piedras alrededor del holocausto allí, y dijo, ahora hagan algo. Mira lo que hace Elías, dice, traigan agua y échenlo sobre el holocausto, échenlo allí, traen agua, tinajas de agua, nuevamente traigan agua. 3 veces llenaron eso de agua. Imagínate, llenó todo de agua, aún la víctima estaba llena de agua. Yo no sé si tú algún día has ido a un asado y estás en medio del asado y llueve y le cae un poquito de lluvia al carbón, y ¿qué pasa? Eso ya no lo prende nadie. Mira lo que estaba haciendo Elías, cosas impresionantes, sobrenaturales que nadie se le ocurriría, pero el poder de Dios estaba en Elías. Y entonces Elías ora al Señor,
y el Señor lo escucha y dice que descendió fuego del cielo y consumió la víctima y consumió la leña. Y mira lo que hace el Señor, consumió las piedras. Coloca una piedra en el fuego a ver cuándo se consume, nunca. Pero el poder de Dios hace cosas sobrenaturales. Consumió el agua, el polvo, todo lo consumió Dios. Y todo el mundo dijo: ah, Jehová es el verdadero Dios y a Él adoraremos. Así que entonces le dice él: entonces ahora traigan a esos profetas. Los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló a todos y los mató. Esto es poderoso. Uno se pone a mirar todo lo que venía haciendo Elías. Entonces dice uno: ¿y ahora qué pasó? Ahora, después del poder de Dios en su vida, un hombre utilizado por el Señor con un propósito poderoso, un hombre que ha sido obediente a cada llamado y a cada ordenanza de Dios, hoy lo vemos deseando morirse. ¿Por qué le pasó a ese Elías? Porque muchas veces, y eso nos puede pasar a nosotros, cuando vamos caminando en el propósito de Dios y nos desenfocamos del Señor, perdemos la mirada de Él y nos desviamos del camino y del propósito de Dios. Muy seguramente Dios tiene un propósito para ti. Muy seguramente Dios te llamó con un propósito y hoy estás apartado del propósito porque algo en el transcurso de tu vida te hizo abortar el propósito que Dios tenía para ti. Y eso fue lo que quiso hacer el enemigo con Elías, apartarlo del propósito para él. Así que ahora vamos a entrar en este estudio para entender en qué momento y por qué Elías pasa por este momento difícil después de haber hecho tantas cosas. Por eso el mensaje que hoy traje se llama De regreso al camino. Así que vamos a ir rápido, acompáñame. Si no alcanzas a tomar apunte, esto queda grabado ahí, después lo miras, lo pausas y tomas notas, pero vamos a ir avanzando. Así que vamos a ir con un primer punto. El primer punto dice: ¿de qué tienes miedo? ¿O quién te asustó? Eso es lo que yo veo en Elías. Cuando veo lo que estábamos leyendo, yo quiero que vuelvas a proyectar el versículo de inicio, 19:4. Gracias, dice Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Entonces, viendo a Elías en esa situación, es la pregunta número 1: ¿de qué tienes miedo? ¿O quién te asustó? Y de pronto hoy te puedo llevar esa pregunta a ti, porque hoy estás pasando por un momento difícil. Quizás te dieron una noticia y quizás esa noticia trajo temor a tu vida. Quizás hoy estás angustiado, hoy estás asustado. Hoy algo pasó en tu vida que te tiene asustado, preocupado, desanimado, desorientado. Y la pregunta es: ¿pero por qué? ¿De quién tienes miedo o quién te asustó? Y mira este pensamiento. Cuando se pierde la confianza y seguridad en Dios, la victoria se convierte en derrota. Vuélvelo a leer. Cuando se pierde la confianza y seguridad en Dios, la victoria se convierte en derrota. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre con poder haciendo tantas cosas, tantas maravillas. Detiene la lluvia, hace que se prospere la harina, el aceite, revive al niño. O sea, son poderes extraordinarios que Dios hizo en la vida de Elías, pero ahora tiene un temor y un miedo. ¿Y qué pasó? Perdió la confianza y la seguridad que venía trayendo del Señor. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo hará lo posible por traer desánimo para que nos apartemos de los propósitos de Dios. Cuando tú eres llamado y caminas en el propósito de Dios, nunca olvides que el enemigo no se quedará quieto. Él siempre va a enviar ¿para qué? Para desanimarte y para hacer que abortes el proceso y abortes el propósito que Dios tiene para tu vida. Primera de Reyes 19 del 1 al 2 dice: después de todo lo que hizo, ¿no? Elías, entonces Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Escucha, envió
Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí está por qué Elías termina diciendo lo que está haciendo: porque el diablo envió un mensajero para desanimar a Elías, para amenazarlo y para atentar contra su vida. Yo no sé qué mensajero ha enviado el diablo a tu vida. Yo no sé si ha sido un médico. Yo no sé si ha sido la situación económica. Yo no sé si ha sido la separación de tu hogar, el divorcio, los problemas. No sé qué mensajero haya enviado el diablo para decirte: esto se va a acabar, esto no va más, esto no se va a poder, esto es imposible, así vas a quedar, tienes que hacer. No sé cuál sea el mensajero que el enemigo envió para tu vida para desanimarte. Aquí Jezabel, que es tipo del diablo, envía un mensaje a Elías que penetra en lo más profundo de su corazón. Pero yo digo, mientras sigamos sus instrucciones, mientras sigamos las instrucciones de Dios, estaremos siempre seguros. No importa el mensajero, no importa el mensaje. Tu confianza y mi confianza tienen que estar puesta en aquel que nos llamó, porque el que nos llamó es el que nos sustenta, porque el que llamó a Elías fue el que lo respaldó, el que mandó a Elías fue el que lo sustentó. Es ese poder de Dios el que está con aquellos que obedecemos el llamado del Señor. Salmo 46, 1 al 3. Mira lo que dice. Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo. Aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Muévase lo que se mueva. Digan lo que te digan, tú estás confiado, tu mirada está puesta en el Señor y Él es el que te sustenta. Entonces vimos una primera pregunta: ¿de qué tienes miedo o qué te asustó? Segundo, otra pregunta: ¿por qué cambiaste tu rumbo? El Señor te dice hoy: ¿por qué cambiaste tu rumbo? Si yo te dije que era por allí, si yo te traje, te dije lo que iba a hacer, ¿por qué te desviaste? ¿Por qué cambiaste tu rumbo? Mira este pensamiento. Las amenazas y acechanzas del enemigo nos pueden hacer olvidar que nuestra vida está guardada en Dios. Nosotros tenemos que entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios te está llamando, ve con el Señor. Que si Dios te está ordenando, ve con Dios. Que aunque tú emprendas algo que Dios te dijo que emprendieras, sin embargo las circunstancias van a decir: no es posible. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy puedes estar pasando por un momento difícil. Hoy de pronto hay temor en tu vida por las circunstancias que estás viviendo, por lo que ha pasado en tu vida. Pero tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es el que te dirige y Él es el que te lleva. Tu confianza no puede estar en los hombres. Tu confianza tiene que estar en el Señor. Hace poco hablaba con un hermano, me decía: mira, yo estuve mucho tiempo en una empresa, en una compañía, trabajé muchos años. Y yo era de los supervisores de la compañía. Y el jefe que yo tenía era más que un jefe, era un amigo mío. Después de tanto tiempo, él me dice: hermano, van a reducir personal. Son 6 supervisores, van a sacar 4 y van a dejar solo a 2. Pero tranquilo, que usted es uno de los 2 que se va a quedar. Y él dijo: listo, gracias a Dios. Él es cristiano, gracias al Señor. Pero este hombre me dijo: es mi amigo, es mi jefe. Y si él ya me dijo, eso va a ser así. Pues, oh sorpresa, que pasando el tiempo, no pasa un mes, cuando empiezan los despidos, y al primero que le pasaron la carta fue a él. Fue al primero que despidieron. Y él trató de buscar a su amigo, ya no le contestó, ya no lo quiso escuchar. La confianza no puede estar puesta en el hombre. La confianza tiene que estar puesta en el Señor. Primera de Reyes 19:3. Mira lo que pasó aquí con Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vuélvelo a leer, porque es interesante. Viendo pues el peligro, o sea, ¿qué vio? Vio el miedo, vio el temor, vio el peligro, pero no vio la mano del Señor en todo lo que Dios había hecho con su vida. ¿Y qué hizo? Antes, él había ido donde el Señor le dijo que fuera. Vete para Sidón, a Sarepta de Sidón.
vuelve otra vez aquí, ve para allá. Y mientras él iba con las ordenanzas de Dios, siempre el respaldo de Dios estaba aquí. Pero aquí no es orden del Señor. Aquí él por sus propias cuentas dice, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué podemos ver aquí? Hasta ahora Elías se había movido bajo la dirección de Dios, pero ahora lo hace en sus propias fuerzas. Y es el error que cometemos nosotros. Es decir, yo creo que es por aquí, yo soy capaz, yo lo puedo hacer, yo estoy preparado, el Señor me llamó. Espera un momento, pero Dios está contigo. Dios te dijo muévete, Dios te dijo ve, porque si Dios no lo ha dicho, te vas a mover en tus fuerzas y el resultado va a ser que te vas a estrellar. Tú tienes que ir con la compañía y la dirección de Dios. Aquí el Señor no tuvo nada que ver, fue una decisión que tomó el mismo Elías. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque se desenfocó, perdió su confianza y su fe en el Señor, en aquel que lo había llevado, lo ha sustentado y ha demostrado poder a través de su vida. Ahora, él estaba en el norte o en el sur y caminó 193 kilómetros, se apartó de un lugar al otro, quiso huir de todas las cosas, quiso huir de las circunstancias. Tú no puedes huir de las circunstancias. Si estás allí y estás pasando circunstancias difíciles, no te muevas hasta que el Señor no te diga, porque algo grande Dios va a hacer allí. Mira este pensamiento. Cuando nos comprometemos a servir a Dios, debemos estar dispuestos a darlo todo para que otros lleguen y se mantengan firmes en Él. Es que yo te digo una cosa, en las cosas de Dios siempre hay propósito, pero el propósito no solamente es para ti, el propósito es para otros. Si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando al servicio, es porque Dios no solo quiere bendecir tu vida, sino que a través de tu vida otros sean bendecidos. Pero cuando tú abortas el proceso, cuando tú abortas el propósito de Dios para tu vida, muchos no van a recibir la bendición que deben recibir, porque tú eres un instrumento en las manos del Señor. Así que el amor por la obra de Dios debe ser nuestra mayor motivación para seguir adelante con los planes de Dios. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. En Juan 15, del 11 al 17 dice, les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede mostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. El amor que tenemos por la obra, el amor que tenemos por las almas es el que nos hace mantenernos firmes en el llamado que Dios ha establecido para nuestra vida. Número 3, de regreso al camino. Número 3, de regreso al camino. Lo acompaño con este pensamiento. El Señor siempre tomará la iniciativa de hacernos volver de regreso al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino que Elías debería volver? El camino de la fe y de la confianza. Hoy el Señor te está diciendo, es tiempo que vuelvas al camino, porque tú tienes un llamado, pero te apartaste del llamado. Y es hora de que vuelvas a poner tu confianza y tu fe en el Señor. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Entonces, ¿qué hizo Elías? Y él se fue por el desierto un día de camino y vivo y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, mira, aquí el Señor está allí, el Señor no te va a dejar. Si Él te llamó, Él te va a hacer recordar la promesa que te hizo. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios da provisión. Elías estaba cansado, había caminado mucho, estaba rendido, comió y se volvió a dormir. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Dios sigue insistiendo, hermano. Dios te llamó, te va a insistir y hoy te está insistiendo, te está diciendo, es tiempo que vuelvas. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció aquella noche
con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Aquí Dios le estaba recordando a Díaz que el pueblo duró 40 años en ese desierto y que 40 días duró Moisés. Él llegó al monte Horeb. Este monte Horeb es el monte Sinaí, en donde el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. 40 días duró orando Moisés para recibir esto, y el pueblo duró 40 años pagando por este mismo. El Señor estaba recordando muchas cosas que había pasado. Ahora mira este pensamiento. No importa cuánto te hayas distanciado de los propósitos de Dios, solo pídele que te traiga de nuevo y Él lo hará. Muy seguramente tú saliste cuando Dios te llamó para que sirvieras en su obra. Muy seguramente no te fue bien con el pastor, no te fue bien con el líder, no te fue bien con la iglesia, y tú dijiste, nada, esto no es para mí. Yo nunca más vuelvo a servir en una iglesia. De pronto solo has dicho, ¿por qué? Porque le servías a la iglesia de Dios. Tienes que aprender a servirle al Dios de la iglesia. Tú no le sirves a un hombre. Tú tienes un llamado para la obra. Así que el Señor hoy está diciéndote, es bueno que vuelvas. Es tiempo de que regreses al llamado que yo te he hecho. Jeremías 29, de 12 al 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una lucha, pero dile, Señor, tú me llamaste, me aparté, yo no sé por qué motivo te apartaste. Quizás de pronto en un momento caíste en un pecado, quizás el mundo te atrajo, quizás muchas cosas pudieron pasar que te hicieron alejar del propósito, pero es tiempo que hoy digas, Señor, yo lo dejo todo por ti porque tú me llamaste. Dile al Señor que te traiga de nuevo, y el Señor te restaurará y comenzará de nuevo la obra que empezó en ti, la terminará. Número 4, otra pregunta. ¿Qué haces aquí? El Señor te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en el mundo? Cuando yo te llamé para la iglesia, cuando yo te llamé para la obra, ¿qué haces aquí sentado? Si tú no deberías estar sentado, tú deberías estar sirviendo. ¿Tú qué haces escuchando palabra cuando yo te llamé para que tú dieras la palabra? ¿Qué haces aquí? Cuando Dios te da instrucciones, este pensamiento, cuando Dios te da instrucciones, no puedes apartarte de ellas, porque Él te recordará el camino que escogió para ti. Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Elías. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde te puedes esconder de Dios? ¿Cómo te puedes alejar del llamado de Dios? Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes. No te le puedes esconder al Señor. Número 5. El llamado es irrevocable. Este pensamiento, cuando tienes un llamado de parte de Dios, no valen las excusas para apartarte de Él. O sea, no le digas al Señor, es que tienes un llamado y punto. Primera Reyes 19:10, eso fue lo que le dijo el Señor. Elías, ¿y tú qué haces aquí? Si ese no es el llamado, si ese no es el propósito, yo no te traje para eso. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se estaba olvidando de lo que el Señor había hecho antes con él. Ahora se sentía solo. Ahora Elías estaba diciendo, es que todo lo que hice lo hice yo, no lo hiciste tú, Elías. Fue el poder del Señor. El Señor estaba diciendo, lo hiciste tú, lo hice yo a través de ti. ¿Por qué ahora sientes que estás solo? Si cuando tú ibas, yo iba contigo. Si todo lo que pasó fue porque yo estaba contigo. Tú nunca has estado solo. Así que nosotros sabemos que los que somos llamados tenemos que mantenernos en el llamado. ¿Por qué? Porque Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó, Dios te capacitó, Dios te instruyó, Dios te está llevando, Dios te está enviando, obedece al Señor, vuelve a Dios. 6, el poder solo es de Dios.
Siempre recuerda que todo lo que has hecho, para Dios lo has hecho, y sin Él nada hubieras logrado. No eres el mejor, hermano, es porque Dios tuvo misericordia, extendió su gracia y a través de ti has hecho muchas cosas, pero no ha sido por ti, ha sido por el Señor. Primera de Reyes 19 del 11 al 13, el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, el Señor está diciendo: tú estás aquí, pero no compares que porque hoy estás en el monte Sinaí, cuando yo di las tablas de la ley, este monte rugió, este monte tembló, pero eso era otra época, ese era otro llamado, ese era Moisés. Tú eres Elías, yo no te traje aquí para darte los mandamientos, yo ya se los di a Moisés. El monte no se va a mover, nada de las cosas que pasaron en esa época van a suceder. Ahora vino un viento apacible para decirle: ¿qué haces aquí, Elías? No compares tu llamado con el llamado de otro. Ese es tu llamado. Entonces Elías le respondió, otra vez vuelve y responde lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios está mostrando que Él se mueve de diferentes maneras como Él quiere. Pero lo más tremendo es que el Señor vuelve y le repite a Elías, pero Elías no entiende todavía. El Señor está diciendo: oye, entiende que este no es tu llamado, que este no es el propósito. Yo te llamé para otra cosa. Séptimo, de nuevo en el camino. De nuevo en el camino. Mira este pensamiento. Cuando eres sensible a la voz de Dios, pronto regresarás a cumplir el propósito de Dios en tu vida. O sea, ¿qué te digo yo hoy? Mira, deja el orgullo, deja la altivez, deja la soberbia. Mira que Dios te está llamando en un susurro hoy, a tu oído, a tu corazón. Te está diciendo: oye, yo te llamé con amor eterno. Yo di promesas para tu vida. Yo te di un propósito para el ministerio. Pero tú te apartaste. Tú te fuiste, te desanimaste, te dio temor. Hoy no quieres venir, pero yo estoy golpeando a la puerta de tu corazón a decirte: vuelve a mí, porque hay un propósito para tu vida. Deja el orgullo, hermano. Deja el orgullo, hermana. Agacha tu cabeza, vuelve. Vuelve porque Dios tiene un propósito en tu vida. No dejes que el propósito de Dios se tranque, se trunque por las circunstancias que han pasado. No sé cuáles hayan sido. No sé, tú puedes tener muchas respuestas, así como Elías siempre quería tener una excusa. No sé cuál sea la excusa. El Señor te dice: ¿qué haces aquí? Yo no te quiero aquí. Yo te quiero encaminar en el propósito que tengo para ti. Primera de Reyes 19, 15 al 17. Y le dijo Jehová, mira, y te dice Jehová: ve, vuélvete por tu camino, vuélvete por tu llamado, vuélvete por tu propósito, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Qué está diciendo Dios acá? Dios tiene un propósito para Elías. Y ahí no se había terminado. Elías tenía que ir con unas instrucciones que ahora no era por su propia cuenta, sino que el Señor lo estaba llevando. Entre esas tenía que ir y entregar su legado al que continuaría. Y ese se llamaba Eliseo.
Era necesario que el propósito de Elías se cumpliera para entregarle al nuevo propósito que Dios tenía en Eliseo. Y tú puedes ver todas las cosas que el Señor hizo a través de este siervo Eliseo también. Porque hay un propósito, y cuando Dios te llama a un propósito en el ministerio, es porque Dios a través de ti tiene un legado y una bendición para muchas personas que tú ni te imaginas. Octavo y último punto: instrumento en los planes de Dios. Instrumento en los planes de Dios. Mira este pensamiento. Dios te usará para que a través de ti otros que Él ha escogido sigan adelante con el plan de redención para la humanidad. Yo quiero leer este pensamiento porque en este concluye todo el mensaje que quiero que entiendas cuando tiene Dios un propósito en tu vida. Dios te usará para que a través de ti otros que Él ya ha escogido sigan adelante con el plan de redención para la humanidad. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de tu ministerio. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios siempre tiene un remanente. Pero yo te digo algo. Lo que Dios ha escogido para ti, el propósito que Dios escogió para ti y el llamado que Dios tiene para ti, solo lo puedes hacer tú. Tú podrás decir, no, yo estoy aquí y pues si no voy yo, mire, eso hay más personas, eso Dios pondrá otro. No, Señor, no, señora. El propósito que Dios estableció para ti es solo tuyo. Tú eres el que tienes que hacer la tarea. Nadie más hará la tarea que Dios te ha designado a ti que hagas. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Cuando abortas el proceso y el propósito de Dios. Que un día llegarás al cielo porque tú estás con Dios. Pero un día llegarás al cielo y el Señor te llamará y te dirá, oye, mira, esto era lo que yo tenía para ti. Mira el propósito que yo tenía para ti. Mira todos los planes que habían contigo y tú abandonaste y abortaste todo esto, no se pudo hacer. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Dios te llamó, no juegues con el llamado de Dios. Concluyo con estos pensamientos. Mira este primero. Los planes de Dios son perfectos y se cumplen al pie de la letra. Y todo este estudio lo condenso en este último pensamiento. El nombre de Elías significa Jehová es el Dios, mostrando que todo lo que hizo Elías no lo hizo porque él lo fue en sus fuerzas, sino fue porque Dios lo hizo a través de Elías. El nombre de Elías significa Jehová es el Dios. Y mira, cuando él entrega el propósito, en un nuevo propósito, en un nuevo llamado, en el llamado de Eliseo, el nuevo profeta que Dios había escogido, ahora el nombre de Eliseo es Dios salva. Qué tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú obedeces el propósito de Dios y caminas en el llamado del Señor en obediencia, a través de tu vida otros recibirán también y la salvación se extenderá a muchas personas. Por eso te digo hoy, regresa al Señor, regresa al llamado y regresa al propósito que Dios tiene para tu vida. No dejes que entre temor a tu vida. Levántate, fortalece, sigue adelante porque Dios tiene grandes cosas para ti. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo no dejes que entre miedo a tu corazón, sino que entre paz, fe y confianza en el Todopoderoso. Acompáñame y démosle gracias al Señor por este mensaje. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por lo que tú has hablado hoy a través de mi vida. Has hablado a mi vida y a través de mi vida. Yo no sé, Señor, pero yo sé que esta palabra es para alguien que allí la está recibiendo. Y si es para ti, hermano, recibe esta palabra. Di, Señor, recibo esta palabra, me tomo de ella, confío en ti y sigo adelante porque tú me sostienes y me sustentas de tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen una linda noche y Dios los bendiga.
Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.